A casi 10 años del asesinato del fiscal Nisman, la justicia reabrió la causa y un informe de la Fiscalía ratificó que el homicidio por haber investigado el encubrimiento del atentado a la AMIA señala la falta de colaboración de organismos vinculados a los servicios de inteligencia y áreas del gobierno kirchnerista. Apunta que el crimen fue ejecutado por actores que buscaron silenciar al fiscal, cuyos hallazgos en torno al pacto con Irán comprometían a altos funcionarios del gobierno argentino que en ese momento encabezaba Cristina Kirchner. Se encuentran en curso medidas para determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quienes lo ordenaron. El fiscal Tayano denuncia la existencia de graves irregularidades en el procedimiento llevado a cabo entre los días 18 y 19 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado sin vida. La primera hora y media desde que se ingresó al departamento estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval y la Policía Federal Argentina. Hasta el momento no se ha brindado ningún tipo de justificación de este accionar que atentó directamente contra la preservación de la escena. En la escena del crimen circularon esa noche más de 80 personas. No hace falta ser un experto en la materia para advertir que esa cantidad de gente en la escena de un crimen no tiene justificación alguna. También se analizó la labor ineficiente de la custodia que debía proteger a Nisman en su departamento. Durante ese fin de semana, los miembros de la Policía Federal abandonaron su puesto en reiteradas ocasiones y por lapso de tiempo prolongados. De esta forma, no solo se vio facilitado el accionar homicida que terminó con la vida del fiscal, sino también la libertad de manipular la escena sin ningún tipo de control. O sea que los asesinos tuvieron tiempo suficiente para simular un suicidio. Esto solo reafirma algo que parecía obvio hace mucho tiempo y solo denota lo lento que puede ser la justicia argentina y más cuando los políticos están en el ajo. Cristina Kirchner es uno de ellos, 2 veces presidente y vice hasta el 2023. Si al día de hoy el kirchnerismo seguiría en el poder, como Sergio Massa, este tipo de informes no saldrían a la luz. Esto significa que la impunidad que manejaban los políticos K se está terminando. En la era de Milei, la justicia está demostrando dar un paso adelante. La ya condenada Cristina se le suman las malas noticias. Informe de la Fiscalía que investigó la muerte de Natalio Alberto Nisman, el titular de la UFI AMIA, afirman en un informe de 52 páginas que después de realizar una exhaustiva investigación se concluyó que el fiscal Nisman fue víctima de un homicidio que estuvo motivada en su labor en la investigación del atentado a la AMIA y su encubrimiento. Recuerden que hay una causa que se había abierto a partir de la acusación contra, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner, que era acusada por el denominado Memorándum de Entendimiento con Irán, causa en la cual también estuvo imputado quien era el canciller Timerman, también Luis Delía y una serie de funcionarios del gobierno que estaba al mando de nuestro país en esa época en la cual se hizo este memorándum de entendimiento con Irán, supuestamente para facilitar que los máximos acusados por el ataque contra la AMIA, de haber sido los ideólogos de ese atentado que formaban parte del gobierno de Irán, fueran juzgados fuera del país, no en la Argentina. Hay una circular roja dictada por la Interpol a partir de una solicitud de captura internacional que pidió la justicia argentina contra estos funcionarios del gobierno de Irán. Argentina, con ese memorándum que se firmó durante el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, había posibilitado que estos funcionarios del gobierno de Irán sean juzgados fuera del país. Nisman, a través de su trabajo, puso al descubierto esta serie de irregularidades y adelantó su trabajo donde iba a presentar un informe. Recuerden, Nisman murió el 18 de enero de 2015. La semana que viene, el sábado de la semana que viene, se van a cumplir justamente 10 años de la muerte. Y con este informe, después de un trabajo exhaustivo realizado por el fiscal federal Eduardo Tayano, se concluyó que Nisman fue víctima de un homicidio y que los organismos del Estado que estaban en ese momento bajo el mando de la presidencia de Cristina Kirchner
no prestaron ninguna colaboración. Todas las pruebas que se borraron y los videos que también se taparon con respecto a aquellos que tuvieron movimiento en la escena del crimen. Recuerden también la acusación. Fue desastroso el movimiento en la escena del crimen. Exactamente. Acuérdense también la imputación que hubo sobre Sergio Berni. Sí, claro. Sergio Berni en ese momento estaba como segundo en el Ministerio de Seguridad de la Nación y estuvo en la escena. Pero bueno, y ahora tenemos este informe de 52 páginas donde en el trabajo del fiscal Eduardo Tayano se determinó que se encuentran todavía muchas pruebas que se están produciendo. Claramente este informe habla de un homicidio. Todavía no se sabe, pero se sigue investigando para tratar de establecer la identidad de aquellos que mataron a Nisman y quienes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la Fiscalía. ¿Se acuerdan de las entrevistas que él daba previamente a su muerte? Miren que yo no estoy mal, no estoy atravesando ningún mal momento. Digo, si me pasa algo, averigüen, porque no estoy depresivo ni nada por el estilo, ¿no? Las pruebas estaban, siempre decía, ¿no? Sí. También lo que creo que es la gran deuda de la justicia, casi 10 años de su muerte, es que no logra, más allá del informe que presenta hoy, es decir, quién y cómo entró al departamento de Alberto Nisman. Para elevar la causa a juicio tiene que haber acusado. Y todavía no se sabe quién mató a Nisman. Sí tienen que ser sometidos a juicio oral aquellos funcionarios, que ya algunos los hemos nombrado, que tuvieron una presunta responsabilidad en lo que tiene que ver con el incumplimiento de los deberes de funcionario y el supuesto encubrimiento. Claro. Recuerden que hubo una mención sobre Berni porque había actuado con, por lo menos, negligencia o no siguiendo los protocolos en el momento en el cual él estuvo en el departamento de Puerto Madero de Nisman, que no tenía nada que hacer ahí. Las Abuelas Comunistas de Plaza de Mayo, una organización formada contra la dictadura argentina de los años 70, dieron un comunicado felicitando a Maduro y su régimen totalitario, en un contexto donde asesinan y hacen desaparecer personas que no sean afines a su ideología. Hace unos días se comprobó el secuestro de María Corina Machado, le robaron el celular, entre otras pertenencias, grabaron un video donde la obligaron a decir esto. Una concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre. Y posteriormente la liberaron. Dice que su cartera se le cayó, pero en realidad fue incautada por el gobierno para, probablemente, buscar información. Ella se encuentra bien e hizo un video al respecto. Al salir de la enorme concentración en Chacao, muchos ciudadanos me rodearon y me acompañaron hasta que me monté en una moto que me iba a sacar. 2 otras motos me acompañaban. A la altura del Liceo Gustavo Herrera, nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana. Tenían armas largas afuera. Pudimos avanzar y a la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí. Inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de 2 hombres. Así son ellos. Atacan a una mujer por la espalda. En el trayecto escuché repetir un par de veces que se dirigían a Boleita. Después de llegar cerca de esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo me pidieron que grabara un video como una fe de vida. Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente. Fue entonces cuando me enteré que el conductor de una de las motos que me acompañaba a la salida de la manifestación le habían herido en una pierna de bala cuando los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana nos dispararon. También se lo llevaron preso. Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo. Es evidente que lo que me pasó ayer
demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen. Su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro. Obviamente, a esto también se sumó las inmediatas declaraciones y advertencias de líderes mundiales, gobiernos en todas partes del mundo, que les hizo entender el error que habían cometido al secuestrarme violentamente. Quiero hacer llegar mi profundo agradecimiento a los aliados democráticos de Venezuela que nos acompañan en esta hora. Las abuelas de Plaza de Mayo solo siguen llorando porque Milei cortó con su financiamiento y los privilegios que tenían. Se vive un clima de tensión en Venezuela con el cierre temporal de las fronteras con Colombia que supuestamente ya reabrieron. El kirchnerismo opta por el silencio. Hay mensaje de Petro, Bruno Diácono. A ver. Sí, así es, lo vamos a compartir, sí. Guille. Un mensaje importante, tiene que ver con la repercusión mundial que ha tenido esto. ¿Cuál? Mensaje de Gustavo Petro. Sí, bueno, claro. El mundo de la fake news, ¿no? Y está citando, si podemos sacar el graph, por favor, o bajar un poquitito, así sí. Lo podemos leer. Ahí está. Ahí está. Los expresidentes Santos, Uribe y Duque condenan detención de Marina Corina Machado en Venezuela, que recordemos hoy fue una jornada, Guille, de extrema tensión en Venezuela, tanto con marchas a favor o en contra de Nicolás Maduro. Petro ya tiene la misma línea que Michelo, ¿no? Un influencer. Recién, saludo al pueblo y el gobierno de Venezuela. ¿Qué más? Solo los pueblos decididos pueden construir su propio destino. Por eso, desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo, enviamos un fuerte abrazo militante y solidario al pueblo hermano de Venezuela, dispuesto a sostener el legado del presidente Hugo Chávez, de nuestro país, sometido a las crueldades impuestas y generadas por un gobierno perverso. Enviamos también nuestro saludo al presidente Nicolás Maduro en su nueva etapa presidencial. Bueno, básicamente lo que repasábamos, Guille, el comunicado se extiende en este mismo sentido. Por supuesto, fue una de las agrupaciones políticas, ONG en este caso, que habían celebrado aquel triunfo tan discutido de Maduro, triunfo entre comillas, por supuesto, así lo planteaba Madre de Plaza de Mayo, de vuelta entre un espectro kirchnerista que opta en general por el silencio ante esta situación. Creo que había habido alguna... Un silencio cómplice. Por supuesto, sí hubo alguna expresión de algunos referentes de Patria Grande. Por citar un caso y un ejemplo, Guille, cuando fue la elección en Venezuela, apareció, lo contamos en este mismo espacio de Quien Tiene, una lista de supuestos veedores internacionales que avalaban los resultados que favorecían a Maduro. Entre esos veedores aparecía gente de la cámpora, del kirchnerismo, etc. Bueno, algunos salieron a decir, no, nosotros no estuvimos como veedores. Otros sí se hicieron cargo. Fernando Esteche, el Grupo Quebracho, por ejemplo. Pero mirá qué veedor, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Veedor de costado. Desconocemos cómo fue, con rigor de información, el secuestro y posterior liberación de Machado, porque en el medio, yo le decía, en el medio de las marchas tanto a favor de Maduro como en contra, que fueron ambas muy importantes, tanto la que se realizó en Caracas como la oposición en distintos puntos de Venezuela. A ver, en el medio de todo eso se produjo esta detención que, a ver, habrían participado 17 jeeps, drones, efectivos chavistas, e incluso hubo tiros, según denunciaron algunos dirigentes de la oposición. Es decir, no está claro cómo fue esa detención y posterior liberación, que en el medio incluyó, supuestamente, según denuncia la oposición, la obligación de que Machado grabe un video, que es lo que el gobierno chavista utiliza para decir que fue la detención. Lo difunde la comunicación oficial chavista. Recién Diosdado Cabello emitió una seria advertencia. Si aquí a Venezuela vienen con malas intenciones, tendrán la respuesta que merecen. Insólito, Es ¿no? muy tensa la situación, es muy tensa la situación. Dice, Sí. la paradoja, la ironía, que este hombre, más allá de que se presenta como el ministro de Relaciones Interior, el ministro del Interior sería eso. Poderoso. Un poco el ministro de Propaganda, en definitiva, hasta tiene un programa en la televisión pública estatal venezolana donde a diario baja la línea del presidente Maduro ahora, de Chávez antes, pero su cargo formal, mirá lo irónico del caso, es ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sí. El que acaba de generar la advertencia que habrá consecuencias es el ministro de Paz de Venezuela. La misma Un gusto a persona, pólvora, la misma la persona que estaba acusando a Nahuel Gallo de intentar asesinar a la vicepresidenta, que ha hecho programas, como bien marcaba Manu, mostrando las supuestas pruebas inexistentes del plan terrorista del gendarme argentino que está detenido, no sabemos dónde ni cómo está, hace ya más de un mes. Mientras las comunistas de Plaza de Mayo hacen el ridículo, parece que la zurda Mengolini no tuvo otra opción que bajarse del barco. Finalmente le soltó la mano a Maduro, dijo que no lo votaron y asumió igual. Al menos esto sigue siendo mejor que seguir defendiendo lo indefendible. Cristina sigue sin opinar de la dictadura en Venezuela, aunque no hace falta explicar de qué lado está la chorra condenada. Tiranos o mafiosos, lo mismo que hace Pablo Moyano en su sindicato, es lo que hace Maduro con el pueblo venezolano. Por supuesto se sienten identificados, porque viven de estos regímenes. Ellos defienden este tipo de ideas.
donde hay un totalitario que decide todo. Ahora, Ramiro, la crítica hacia Maduro desde el kirchnerismo ha sido desde determinados sectores, pero Cristina Kirchner no dijo nada. No sé dónde está Cristina, capaz, como fue cómplice por tantos años de este régimen, ahora no puede hablar, porque podemos recordar el caso de Antonini Wilson, donde quedaron claras las evidencias de que llegaba dinero mal habido. Lo digo mal habido porque era dinero que llegaba en valijas. Sí. O sea, entonces está comprobado que no era un dinero que se ganaba de buena manera hacia el gobierno kirchnerista para su campaña política, como después se declaró Antonini Wilson. Claro. Eso es el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene mucho de lo que está pasando en Venezuela. ¿Y la Libertad Avanza es el stop más claro que tiene Venezuela en la región? Por supuesto que hacemos todo de una manera distinta a la que plantea Nicolás Maduro. No quiero ni hacer comparaciones porque claramente, o sea, es lo que quiere lograr él. Quiere buscar que nosotros lo enfrentemos cuando estamos claramente del otro lado. Yo creo que ahí lo que tenemos que entender es que él no es simplemente enemigo de la Libertad Avanza, es enemigo de la población mundial que está a favor de la democracia, de la libertad. O sea, hoy es un tirano. Sí. Y a los tiranos hay que combatirlos. No podemos darle más margen, no podemos tratarlo ni de que es de un gobierno, porque claramente él lo que está haciendo es un golpe de Estado y hay que articular con todas las fuerzas para que se termine esta situación. ¿A qué está jugando el kirchnerismo, Ramiro? El kirchnerismo quiere escaparse de esta situación porque saben que son cómplices. El kirchnerismo avaló a estos gobiernos hace mucho tiempo. Ahora está con toda la evidencia, ahora nadie puede poner en duda de que esto no es una dictadura, de que esto es un golpe de Estado. Entonces tienen que justificar lo que nosotros veníamos denunciando hace mucho tiempo. Claro. Los que teníamos sentido común y nos damos cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela. Fue a elecciones, no lo votaron y se quedó igual. Bueno, por eso te digo, no sé si ganó las elecciones. ¡Apa, marra! ¿Qué opinas? Imagínate, hasta Mengolini le suelta la mano. Lo que estamos viviendo ya te das cuenta que lo que decía antes, todas las evidencias dan claro de que nadie puede estar, solamente Nicaragua y Cuba están presentes ahí, que son dos regímenes, una reunión de los tiranos de los regímenes la que está viendo en Venezuela ahora. Vemos estos casos. Mengolini, que como le pusieron el micrófono delante, tuvo que decir lo que es inevitable. Pero mira vos, a lo que hemos llegado, ¿eh? ¿Esto es China y Rusia en Venezuela versus Argentina alineada con Washington? Yo creo que somos todos los hombres libres, somos todas las repúblicas democráticas, que entendemos que lo que está pasando en Venezuela tiene un nivel de gravedad absoluto, que tenemos que todos participar, la comunidad internacional, por supuesto los medios de comunicación, los referentes, todos tenemos que apoyar la causa de Venezuela libre, porque si no, no tenemos margen. Bueno, pero si así es, tan claro lo estás señalando, ¿por qué Europa está tan gris? La verdad que capaz no están entendiendo la gravedad que tiene esta situación. Capaz se olvidaron lo que son los regímenes, emblema de lo que es un tirano, una situación tan complicada como porque el resultado fue abismal, fue grande la diferencia. Si claro. Esto no viene, esto no es de hoy ni de ayer. Esto viene hace mucho tiempo. Claro, pero, y cada vez se intensifica más y cada vez esto se agrava. Por eso hay que poner un límite. Claro, acá está muriendo gente. Sin duda, Ramiro, pero digamos, estamos en Occidente, ¿no es cierto? Vemos a Rusia y China muy interesadas con Venezuela, pero por otro lado vemos que Washington acaba de decir que le apetece un poco Canadá, un poco Groenlandia, un poco de México. Nos preocupa muchísimo. Separando bien las cuestiones, ¿eh? Por supuesto, creo que no hay que mezclar, porque si no nos vamos de tema, y creo que una vez lo que pasa a veces es que nos ponemos a hablar de otros temas cuando el nivel de gravedad y lo que está pasando es en Venezuela. Si nos ponemos a hablar de otra situación, nos olvidamos. Y capaz dentro de la semana que viene nos ponemos a hablar de una situación que pasó en un accidente acá en Buenos Aires y nos olvidamos que en Venezuela sigue muriendo gente. Ramiro, ¿cuán cerca estuvimos los argentinos de convertirnos en esa Venezuela de Maduro? Creo que vivimos en la Venezuela de Maduro en términos económicos, en términos de donde nos quería llevar el kirchnerismo. Le pusimos un stop, le dijimos, este no es el rumbo que queremos los argentinos, y por suerte hoy estamos cambiando la Argentina. Pero estuvimos muy cerca. La verdad que cuando uno ve esto, toma conciencia del gran riesgo que podíamos haber caído. El zurdo de Beliboni, líder del Polo Obrero, está cada vez más complicado. La Cámara de Casación confirma el procesamiento por amenazas y extorsiones a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Les pedía de un 2 y un 5% de lo que cobraban del plan. Y los que no iban a las marchas directamente les daban de baja del plan. El dinero que recibía del Estado, supuestamente para que el Polo Obrero lo distribuya entre los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, iba a parar a empresas truchas. Dicho de otra manera, simulaban un gasto para quedarse con la plata. El juez descubrió que desviaban el dinero público para financiar su propia campaña política. También cobraban bolsones de comida que el Estado mandaba gratis.
Beliboni, que es el líder del Polo Obrero. Todos lo conocemos a Beliboni porque es el autor de muchas de las marchas que durante 2022, 2021 y 2023 se hicieron en la 9 de julio. Beliboni es el líder del Polo Obrero, que está procesado en una causa en la que se lo investiga tanto a él como a 14 dirigentes más por extorsión a los beneficiarios del potenciar trabajo, porque les pedían lo que ellos llamaban las famosas cápitas, es decir, a los beneficiarios les pedían entre un 2 y un 5% de lo que cobraban del potenciar trabajo. Vamos a aprovechar porque de hecho tenemos las pruebas que forman parte de la causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanelo. Aprovecho e invito a todos los que nos están escuchando que se sumen al YouTube de la radio porque van a empezar a ver un primer documento. Quiero que vean la parte superior. ¿Qué dice? Bajas por potenciar trabajo por no movilización. Este es un documento que fue encontrado en uno de los allanamientos en el marco de esta causa, en donde es un listado. Aquellos que iban a las marchas seguían cobrando el plan y quienes no fuesen a las marchas del Polo Obrero no cobraban el plan. De hecho, lo que se ve en la columna que está a la derecha, la que está que tiene unas marquitas como en rojo con una especie de cruces, dice última fecha que movilizó. Es decir, llevaban una especie de control absoluto de quienes iban y quienes no iban. Vamos a tomar lista. Es tomar lista, eran como una especie de maestras de profesores. Los que iban a la marcha estaba todo bien, los que no iban a la marcha todo mal. Recuerdo a Sandra Borghi haciendo una cobertura. Daba a la gente, exactamente, que la gente iba con una especie de papelito en la mano, con un número. Claro. Eso tenía que ver con ir anotando, bueno, a ver, Adriana vino a la marcha del 4 de agosto, ok, sigue cobrando el potenciar trabajo. Jazmín no vino, bueno, la ponemos en rojo. Tartu vino, ok, sigue cobrando. Bueno, a ver, Beliboni está al borde del juicio oral en esta causa porque la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su procesamiento en el marco de esta causa. Que yo le decía, una parte tiene que ver con extorsionar a los beneficiarios, pero la otra parte tiene que ver con ¿qué? El Polo Obrero era una unidad de gestión. Lo voy a explicar para que se entienda. Sí. En el potenciar trabajo el Estado le daba plata al Polo Obrero para que compre herramientas, para que compre elementos de trabajo para los beneficiarios del potenciar trabajo. Le entregó 360 millones de pesos. ¿Qué hizo el Polo Obrero? Con parte de esa plata la envió a empresas que hacían facturas truchas para simular los gastos. Como una de las facturas que estábamos viendo recién, una de las facturas de la empresa Coxtex. Por ejemplo, el Polo Obrero dijo haberle comprado una serie de computadoras a una empresa que se llama Coxtex, que es una empresa trucha, no existe. No se sabe a dónde fueron a buscar las computadoras. No tiene domicilio real, no tiene domicilio fiscal, no tiene actividad, no tiene empleados. No existe, básicamente. A esa empresa, el Polo Obrero dijo haberle facturado 5.144.000 pesos. Que en rigor esa plata tendría que haberse utilizado para los beneficiarios de potenciar trabajo y fue una empresa que no existe. Otro caso que fue clave para los investigadores es Ediciones Rumbos. Bueno, mira, ahí estamos viendo la factura. Yo insisto que la gente se sume al YouTube de Radio Mitre para que vean las pruebas que fue encontrando la justicia. En esa factura lo que ustedes ven es una especie de listado donde dice notebook y un precio, tablet y un precio. Bueno, eso en rigor para la justicia no se compró. Esa compra no se hizo porque esa empresa no existe. Fue simplemente para simular un gasto inexistente y quedarse con esa plata. Si a este caso le faltaban pruebas, otra de las empresas que utilizó el Polo Obrero para desviar parte de esta plata es Ediciones Rumbos. Ediciones e Impresiones Rumbos, que es la imprenta del Polo Obrero. El Polo Obrero usó su propia imprenta para desviar la plata que el Estado Nacional le daba para los beneficiarios del potenciar trabajo. A esta empresa mandó 31 millones de pesos. Ahora parece poco, tenemos que esos 31 millones de pesos contextualizarlos en el 2021, que si lo pasamos a dólares es muchísima más plata. Si son 31 millones de pesos del año 2021. Atención, porque este es un dato que a los investigadores les llamó poderosamente la atención. El Polo Obrero le presentaba facturas de esta empresa, de Ediciones e Impresiones Rumbos, decía comprarle kits de seguridad, decía que mandaba imprimir papeles, volantas, dibujos, etcétera, etcétera. Esta empresa, que era del Polo Obrero, ¿qué hacía con esa plata? Después contrataba a una empresa de publicidad que hacía campaña digital para la campaña del Partido Obrero. Entonces, el juez lo que termina descubriendo es que el Polo Obrero usó la plata del Estado para financiar la campaña del Partido Obrero, que es la pata electoral de la organización. La empresa de publicidad que se contrató se llama Macosen Sociedad Anónima. De hecho, la justicia ya encontró las facturas y encontró las contrataciones a esta empresa de publicidad. En el dictamen, en el procesamiento del juez Sebastián Casanelo, él da una frase que a mí me parece muy representativa. Al Polo Obrero se le confundió lo público con lo privado, porque termina usando los fondos públicos para financiar una campaña privada, es decir, para financiar su propia campaña electoral. Entonces, además de Beliboni, debe haber otro montón de... Claro, hay otros 14 dirigentes más que están acusados, pero están acusados de las extorsiones, las amenazas, de apretar a los beneficiarios, porque no solamente los obligaban a ir a las marchas, sino también, por ejemplo, les cobraban por los bolsones de comida, que el Estado los mandaba gratis y el Polo Obrero les cobraba entre 200 y 300 pesos cada uno de los bolsones
de comida. Hay otro grupo más de empresas que por supuesto también está siendo investigada. Un ejemplo cortito antes de terminar, como una empresa que se llama Urban Graphics, a la que el Polo Obrero dijo haberle comprado una serie de elementos también, de kits de seguridad y de distintos gráficos. Le pagó supuestamente 5 millones de pesos. ¿Qué hacía esa empresa después de cobrar la plata? Le endosaba un cheque a Rumbos, o sea, se la devolvía a la imprenta del Polo Obrero. Descubren un mecanismo de autofinanciación propia del partido. Como les decía, para terminar, en 2025 lo que se espera es que Beliboni vaya a juicio. Falta la palabra del fiscal. Luego Beliboni, por supuesto, podrá apelar, pero lo que se espera es que el juez lo eleve a esa instancia. Inaceptable, parece una joda. Encontraron a varios ñoquis en el Senado viendo una película en plena jornada laboral. Aunque la sanción también parece un chiste, los suspendieron por 2 días sin goce de sueldo. Suspendieron a 6 empleados de la Cámara Alta porque los encontraron, por decirlo de alguna manera, con las manos en la masa. Estaban viendo una película en plena jornada laboral. 6 juntos, tipo cine era. Sí, claro, se habían juntado, dijeron no tenemos nada que hacer, vamos a ver una película en plena jornada laboral. Esta decisión fue tomada por las máximas autoridades de la Cámara Alta, del Senado de la Nación, que conduce Victoria Villarroel, y tiene que ver con que los encontraron infraganti, ¿sí? Sin estar cumpliendo con sus tareas, con sus responsabilidades, con su trabajo, estaban viendo una película. Bueno, claves de esta historia, lo suspendieron por 2 días y esto es muy importante, sin goce de sueldo. Repito, fueron 2 días de suspensión sin goce de sueldo. Este episodio, para que tengamos dimensión de cuándo ocurrió, pasó el pasado 9 de diciembre. Sí, el 9 de diciembre, de hecho, fue el propio director de Cultura quien encuentra a estos empleados incumpliendo de alguna manera con las normas laborales del Senado de la Nación. Este es el área específica de Cultura en donde ocurrió este episodio, que es dentro del Departamento de Conservación, Restauración y Talleres. ¿Qué es lo que hace esta área? Es la que preserva el patrimonio del Senado de la Nación. Antes de hacer una obra, una refacción, alguna modificación, los empleados de esta área tienen que velar porque no se modifiquen las estructuras históricas. Son entre 40 y 50 empleados. ¿Sabes qué estoy pensando, Bruno? Sí. El área de cultura. Estoy pensando cuál puede ser el argumento, la defensa, ¿no? Bueno, son películas que nosotros tenemos que, ya que pertenecemos al área de cultura, tenemos que ver. No quiero darles a ellos un argumento que tendrán alguno, el propio. No dijeron esto. Es que no, porque ¿sabés qué, Fede? Según me contaron fuentes del Senado de la Nación, no es la primera vez que los encuentran en esta clase de situación. Bueno, no mirando una película. Con más razón, te van a decir, che, pero y tenemos que ver muchas películas. Una serie, ¿no? Sí. A ver, no es la primera vez que por supuesto los encontraron en esta clase de situación, incumpliendo con sus tareas, no estando a cargo del área. Justamente ellos lo que tienen que hacer es velar porque cualquier modificación del Senado respete la normativa de edificio histórico, y es por eso que fueron suspendidos. Ahora, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con los cambios que se vienen produciendo en el Senado de la Nación. Vos sabés que el año pasado Villarroel volvió a instaurar la huella, ¿sí? La huella que todos los empleados en cualquier empresa privada tienen que colocar su dedo y que marca el horario de ingreso y el horario de egreso. Bueno, después de que se implementó nuevamente la huella en el Senado de la Nación, tantos empleados volvieron a trabajar, que por supuesto no estaban ocupando sus puestos de trabajo, que el comedor del Senado no da abasto. No tiene comida para toda la gente que ahora sí efectivamente está yendo a trabajar. La citada dirección, esta dirección de cuidado del patrimonio histórico, tiene dentro de sus funciones múltiples tareas y responsabilidades que demandan un alto nivel de actividad y compromiso por parte de sus empleados. Por consiguiente, dice el Senado, resulta inaceptable que en un contexto donde el volumen de trabajo amerita que estén pendientes de sus tareas, estén viendo una película. Claro, yo pensé que por ahí también era eso, ¿viste? Que no tenían que estar todo el tiempo, pero como no pueden hacer, no sé, trabajo desde la casa, dicen, bueno, ya que estamos acá y tenemos que cumplir horas, aprovechamos para ver una película. Si claramente acá el comunicado que defiende los 2 días de suspensión argumenta que hay cosas para hacer, es porque habría cosas para hacer. Exactamente, Fede. Como conclusión, a modo de conclusión, lo que dicen en el Senado de la Nación tiene que ver con que muchos de estos trabajadores antes hacían home office, ¿no? Trabajaban desde sus casas. Bueno, ahora, por la cuestión de la huella, tienen que ir a sus puestos de trabajo y claramente estas personas encontraron algo que les pareció mejor, incluso que sus tareas, como ver una película. Bueno, les salió mal, fueron sancionados. La motosierra de Milei ahora llegó al arca. Hubo un recorte del 80% en los sueldos millonarios de las máximas autoridades. Hace unos días, una mujer en Venezuela increpó al tiktoker argentino Michelo, quien vive en ese país en un lujoso hotel, por supuesto, pagado por el Estado. Muchos ya conocen a Michelo por su cercanía a Maduro. Esta mujer le dijo la verdad en la cara sobre la realidad que se vive en Venezuela. ¿Por qué me querés pegar? ¿Por qué me querés pegar? Yo no te quiero pegar. Me quisiste agarrar el celular. ¿Pero ves el argumento? ¿Qué? ¿Cuál es el problema que tenés conmigo? Ninguno.
Entonces, ¿por qué me estabas insultando? No te estoy insultando, sino que tú estás viviendo la diferencia. ¿Cuál es tu argumento para atacarme a mí? Mira, el imperialismo lo puso la Corina Machado, que es mi ley. Puso 3 bases norteamericanas, se están robando los niños, los jubilados no tienen medicina, no tienen comida. Anda a verlo, si querés. ¿Y quién gobierna este pueblo? No es Maduro. Nicolás Maduro, pero acá está mucho mejor que Argentina. Maduro le está matando de hambre. No, mira, está tomando cerveza y... Dice que la matan de hambre, pero está tomando un whisky Black Label. Whisky, está tomando cerveza, mira. Mira, violenta. ¿Ah? Sí, vamos. Tomando whisky, blackjack, de hambre. Michelo la acusa a ella de tomar una bebida muy cara, pero resulta que no era ella. También cabe aclarar que los sonidos de golpes fueron editados por Michelo, quien subió el video. Resulta que, como se ve al principio del video, la mesa donde está el whisky es una mesa separada de la chica. Eso está clarísimo, ¿bien? Bueno, el que aparece de rojo es el dueño del whisky. Y la censura no es por las puteadas, es porque en ese momento le dice, che, pagame la botella. O sea, es argentino por el che. Escuchen. O sea, el hijo de puta cara dura de Michelo no censuró porque puteaban. Censuró para que no se escuche. O sea, editó el video con censura para que no se escuche que lo que le estaba diciendo la mina seguramente era esa botella no la compré yo. Y lo que le decía el tipo era, ¿me debes una botella? Al final, esa mujer fue interceptada por el gobierno y se la llevaron. Y fue forzada a grabar este video. Debido al altercado que tuve con el argentino Michelo, local nocturno de Sabana Grande, pido disculpas por el desorden público que causé. Debo aclarar que el video que se mostró recién no fue editado por mí, ni siquiera el audio, fue tal cual como lo publicó el régimen. Por culpa del comunista mantenido de Michelo, le arruinó la vida a una mujer. Ojalá se pudra en la cárcel junto con Maduro cuando caiga la dictadura. Las personas que bancan esto, como las viejas comunistas de Plaza de Mayo y la condenada Cristina, absolutamente todos los zurdos, todos los de izquierda, son los que bancan los secuestros y genocidios.